Una madrugada calurosa en el corazón de México, el ambiente se sentía denso y sofocante, dificultando la respiración. Permanecía despierta, buscando alivio en medio de la alta temperatura, mientras escuchaba el canto lejano de los grillos en la penumbra. Me era imposible conciliar el sueño. Entre la fatiga laboral en el centro médico y los recuerdos de mi madre, ausente desde hace 5 años, mi mente era un torbellino de ideas. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por la suave luz de la luna que se filtraba a través de las ligeras cortinas de mi ventana. De pronto, un ruido inesperado interrumpió mis pensamientos. Unos golpes discretos resonaron en la puerta de mi habitación. ¿Es despertado ya, Hia? La voz que escuché era la de mi papá, Tomás. Sin embargo, su tono era distinto, como si llevara consigo algo más que simples palabras. Un atisbo de incertidumbre, de inquietud. Me senté en la cama y dejé escapar un suspiro antes de responder. Entendido, papá. Al abrir la puerta, me dijo que necesitaba mi ayuda con algo en su habitación, sin apenas mirarme directamente. Resultaba complicado descifrar sus emociones, ya que mostraba una mezcla de nerviosismo y urgencia. Sin decir nada más, me levanté y lo seguí. Observé que caminaba con pasos pesados, como si cada movimiento le exigiera un esfuerzo adicional. Hubo algo en su forma de situarse que me resultó desconcertante. Al entrar a la habitación, vi una maleta antigua sobre la cama, abierta y con documentos y fotografías esparcidos encima. Pregunté con curiosidad, ¿qué significa todo esto? Antes de responder, mi papá inhaló profundamente. Es algo complicado. Con un chasquido, la puerta se cerró a nuestras espaldas en la silenciosa casa. En ese instante, sentí una sensación de inquietud. Sabía que esa noche sería diferente a las anteriores. Siempre había sentido mi vida atrapada en la monotonía. A mis 24 años, mi rutina se basaba en trabajar en la clínica local, atender a los pacientes y cuidar a mi padre desde que mi madre falleció. No tenía tiempo para mí, ni para ilusiones o relaciones personales. Mi padre siempre había sido reservado, hablaba poco y no solía mostrar expresiones de cariño con facilidad. Ya había aprendido a acostumbrarme a la ausencia de palabras, a esa distancia que parecía no tener fin entre los dos. Sin embargo, en los últimos meses, había notado algo distinto en su actitud. Me observaba con más frecuencia de lo normal, como si tuviera en mente algo que no se atrevía a decir. Durante el desayuno en la cocina, en cierta ocasión, me hizo sentir extraña al comparar mi cabello con el de mi madre. No fue tanto lo que dijo, sino la forma en que lo expresó, con una mirada intensa que me resultó desconcertante. Me costaba encontrarle sentido. En ese momento, al ver la maleta llena de recuerdos, entendí que había algo más. Aquella noche, mi padre quiso mostrarme algo que había guardado durante mucho tiempo. Tomó una de las fotografías con la mano algo temblorosa. Pregunté quién era ese hombre, señalando a un desconocido al lado de mi madre en la foto. Mi padre exhaló con dificultad, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. ¿Hay alguien de mi vida pasada? ¿Alguien de quien no te haya hablado? Titubeó al contestar. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía en un estado de vulnerabilidad. Empecé a revisar los documentos dentro de la maleta. Se trataba de cartas antiguas, algunas de mucho antes de mi nacimiento. Hablaban de afectos, de secretos y de decisiones difíciles. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Él cerró los ojos un instante y luego me miró. Necesito que comprendas algo sobre mí. Se acercó un poco y colocó una mano en mi hombro. Su contacto era cálido, pero me generó cierta intranquilidad. En ese momento, algo cambió. La relación que habíamos tenido durante años, distante y en un plano paternal, comenzaba a verse de otra manera. Un sentimiento que no tenía cabida allí. Los días siguientes fueron extraños. Aquella noche en su habitación, las cartas y las miradas persistían en mi memoria. Mi papá lucía de manera distinta también. Era común que sus ojos se posaran en mí con frecuencia. A veces, mientras conversábamos, percibía su cercanía como si compartiéramos un espacio mucho más reducido de lo habitual. Durante la preparación de la cena una noche, nuestras manos coincidieron al tomar el mismo plato. Los dos nos apartamos de inmediato, como si un repentino calor nos hubiera sorprendido. Noté cómo mi respiración cambiaba sutilmente. No lograba comprender por qué esos detalles aparentemente intrascendentes provocaban esa inquietud en mí. Solamente era mi papá, ¿verdad? Mientras veíamos la televisión en la sala, él repitió esa frase que me dejó sin respuesta. Tienes la misma mirada que tu madre.
La forma en que lo dijo hizo que sintiera cierto rubor en mis mejillas. Desvié la mirada, intentando no prestar atención a la leve incomodidad que sentía. Tenía la sensación de que algo estaba transformándose en nuestra relación. Si no actuaba pronto, temía traspasar una barrera de la que no podría volver. Las noches en el pequeño pueblo mexicano donde vivíamos normalmente transcurrían con tranquilidad, pero desde aquella madrugada en el cuarto de mi padre, todo parecía distinto. El ambiente se sentía más cargado, y cada gesto de Tomás se fijaba en mi mente sin que pudiera evitarlo. Intenté continuar con mi labor en la clínica, enfocándome en mis deberes para distraerme de los pensamientos que me abrumaban. A pesar de la cantidad de personas a las que atendía y del tiempo que pasaba fuera de casa, al terminar el día siempre regresaba con esa misma presión interna. La tensión entre mi padre y yo se volvió notoria. Aunque tratábamos de no tener contacto directo, había momentos de silencio incómodo en los que nuestras miradas se cruzaban sin encontrar palabras. Sentía su cercanía con más intensidad que nunca. El sutil aroma a madera de su loción flotaba en el ambiente, y sus manos, endurecidas por el trabajo en el campo, se aproximaban un poco más al darme un plato o al posarse en mi hombro de manera aparentemente casual. Al llegar a casa tras mi jornada, lo encontré en la sala, sentado con una copa de tequila en la mano, algo inusual en él. Me detuve en la entrada y pregunté: ¿Estás bien, papá? Él alzó la vista y me mostró una expresión inescrutable. Habló con un tono serio, solo estaba recordando cosas del pasado. Me senté frente a él, sintiendo una mezcla de nerviosismo que no supe describir. Le pregunté en voz baja acerca de las cartas y las fotografías. Mencionó que no deseaba que pensara mal de ella. Existen asuntos que nunca pude compartir contigo de la forma adecuada, hija. Lo miré con atención, esperando que continuara, pero él solo suspiró y tomó otro sorbo. Cuando sucedió todo aquello, eras muy joven. Pensé que lo mejor era guardar silencio. El corazón me latía con fuerza. ¿A qué te refieres con eso? Tomás colocó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Hay partes de mi pasado que jamás te conté. Miembros de nuestra familia que quizás prefieras no conocer. Experimenté una ligera inquietud. Una voz interna me advertía que era mejor no profundizar, pero no lograba contener mi curiosidad. Padre, necesito saber. Cuando nuestros ojos se encontraron, tuve la impresión de que el tiempo se suspendía. Había algo distinto en su mirada, una intensidad que jamás había notado. Esa noche, al intentar descansar, me resultó imposible. La presencia de mi padre en la sala, con un gesto serio y sus palabras enigmáticas, seguía llenándome de incertidumbre. El calor sofocante me empujó a levantarme para abrir la ventana. La suave brisa de la madrugada me envolvió mientras me apoyaba en el marco, intentando aclarar mis ideas. Entonces oí unos pasos tras de mí. Me di la vuelta y lo vi de pie en el umbral de mi cuarto, observándome en la penumbra. No podía dormir, murmuró con un tono algo ronco. Yo tampoco, respondí. Sin saber por qué, permanecí quieta, sin desviar la vista. Bajo la tenue luz lunar, su rostro mostraba las huellas del paso del tiempo, y sus ojos profundos parecían albergar un secreto. Hoy fue un día largo, pero no terminó la frase. Asentí en silencio. Lo sé. Por un instante, todo pareció detenerse. El ambiente se llenó de una expectación casi palpable. Entonces, sin dudar, me acerqué a él. Percibí cómo mi respiración se volvía más rápida. La cercanía provocaba en mí una sensación que no lograba explicar. Alzó un poco la mano, como si fuera a rozarme, pero se detuvo. Alguien, no recuerdo bien, pronunció un ligero murmullo de advertencia, pero no le presté atención. Me aproximé otro paso. El rastro de tequila era perceptible en el aire, mientras sentía cierta tensión a nuestro alrededor. Podía notar que mi corazón se agitaba. Cerró los ojos un segundo, como si debatiera internamente. Al abrirlos de nuevo, comprendí que algo en nosotros había cruzado un límite. Desde esa noche, todo cambió. Nos movíamos por la casa como dos personas que comparten un secreto. Cada vez que coincidíamos, había un silencio cargado de significados que ninguno se atrevía a verbalizar. Mientras lavábamos los platos, nuestras manos volvieron a coincidir. Esta vez, ninguno se separó. Mi padre musitó que aquello no era correcto, pero mantuvo su mano unida a la mía. Le contesté que lo entendía. Sin embargo, no di ningún paso para detenerlo. En las semanas siguientes, mis emociones fueron un torbellino. Por más que intentara fingir que todo seguía igual, en realidad todo había cambiado.
Cada vez que nuestras miradas coincidían, sentía una sensación que me dominaba por completo. Permanecer en casa resultaba agobiante por la impresión de que el ambiente se volvía más intenso en su presencia. Traté de ignorar aquello. En lugar de dedicarme por completo a mi trabajo en la clínica, centré mi atención en las pocas amistades que tenía. No obstante, durante las noches, cuando el calor me impedía descansar, mis pensamientos volvían a él. Recordaba sus gestos, esos silencios significativos y la noche en que algo inefable, pero profundo, se había roto entre nosotros. Estaba convencida de que debía tomar distancia. Sin embargo, cada vez que intentaba apartarme, surgía algún motivo que me hacía volver a esa tensión difícil de soportar. Mientras ordenaba la casa, me topé con una de las viejas cartas que había leído en su habitación aquella noche. Con las manos ligeramente temblorosas, procedí a abrirla. Me preocupa nuestro porvenir, no puedo cargar más con esta inquietud. Si pudiera retroceder en el tiempo, todo sería diferente. Sus palabras transmitían una gran desesperanza. ¿A quién le escribía mi padre? ¿Qué historia guardaban sus frases? Estaba tan inmersa en la lectura que no noté que él había llegado. ¿Qué estás haciendo? Su voz me asustó. Me giré rápidamente, agarrando la carta como si me hubiesen atrapado en un descuido. La encontré mientras acomodaba. Con gesto serio, él replicó: «No deberías leer eso. Padre, ¿podrías contarme la verdad sobre lo que pasó hace años?», pregunté con determinación. Un largo silencio precedió a su respuesta. Hay asuntos que no tienen una salida simple. Cuando pronunció mi nombre en voz baja, en un tono apenas audible, una extraña sensación me recorrió. Quise mirar a otro lado, pero él se acercó. «A veces es mejor no saber ciertas cosas», dijo con serenidad. Se aproximó para tomar el papel de entre mis manos. Al hacerlo, nuestras yemas se rozaron, generando un sutil escalofrío que ambos notamos. A partir de ese instante, cualquier contacto incidental parecía generar una intensa sensación difícil de explicar. Las palabras que no decíamos estaban presentes, casi como una tormenta a punto de estallar. Aquella noche, creyendo que ya dormía, salí al jardín para respirar un poco de aire fresco. Apoyándome en la pared, cerré los ojos con la intención de aclarar mi mente. Sin embargo, no estaba sola. Antes de darme cuenta de su presencia, sentí que alguien se acercaba. Al abrirlos, me encontré con Tomás de pie junto a la puerta, mirándome en silencio. Dijo que no lograba conciliar el sueño. Respondí con serenidad que yo tampoco. Su cercanía, en la noche calmada, hizo que mi pulso se acelerara. Un murmullo escapó de los labios de Clara. No sé si él acortó la distancia o fui yo. Al notar cómo su mano rozaba mi rostro, todo lo demás pareció desvanecerse. Experimenté un ligero contacto, casi imperceptible, aunque sentí un leve mareo. Pronunció en voz baja: «Dime si quieres que me detenga». No lo hice. Esa noche, la tensión alcanzó su punto álgido. No hubo palabras, solo un cúmulo de respiraciones contenidas. Sus caricias tocaban senderos que jamás pensé compartir. Mis labios vacilaban entre murmullos que nunca creí pronunciar. Con cada roce, descubríamos un nuevo enigma compartido. Con cada contacto, quedaba una huella que se desvanecía. Tenía claro que, a partir de ese instante, todo sería distinto. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Nada parecía tener sentido. Al despertar, percibía su presencia como si su fragancia permaneciera en mi piel, aun cuando él no estuviera cerca. En el trabajo, me costaba concentrarme porque no podía apartar esos pensamientos de mi cabeza. En casa, cada encuentro accidental nos recordaba lo que habíamos vivido. Tomás procuraba actuar con normalidad, pero yo comprendía sus gestos. Notaba cómo apartaba la mirada tras unos segundos y cómo sus manos se tensaban cuando me aproximaba. Sin embargo, lo más complejo de la situación era que, pese a ser consciente de lo inapropiado de todo aquello, no deseaba ponerle fin. Aquella noche, después de cenar, mientras lavaba los platos, sentí su mirada en mi espalda. Llevaba un vestido ligero que dejaba mis hombros al descubierto. Sabía que me observaba, era una certeza que podía experimentar. «Clara», dijo con voz grave, como si hablar le costara esfuerzo. Me giré despacio, con las manos aún enjabonadas. Susurró: «Dime que olvidemos esto». Permanecí en silencio. Se acercó otro paso. «Háblame». Dejé el plato en el fregadero. Mis respiraciones se agitaban. «No puedo», susurré.
Fue la primera vez que distinguí en su mirada un deseo vehemente, algo que no podía reprimir. Acercó su rostro hasta que su aliento se confundió con el mío. Insistió en que debíamos detenernos. Sin embargo, nuestros labios estaban demasiado próximos. Prefiero no hacerlo, murmuré. Finalmente, cedió. Aquella noche tuvo un matiz único. Habla con más calma. Eleva la intensidad, dijo, como si guiara un momento que no podía contener. Con dedicación casi temeraria, sus dedos recorrieron mi piel como si intentaran memorizar cada detalle. Lo rodeé con mis brazos, dejando que quedara marcado en mí. Las barreras habían desaparecido. Esta vez, ninguno buscó frenar lo que sucedía. Al día siguiente, la sensación de culpa era abrumadora. Al despertar, creía notar un rastro de su calor a mi lado, como si siguiera ahí. Me moví bruscamente, intentando anular lo ocurrido. Pero nada lograba borrarlo. La casa estaba inmersa en un silencio total. Sali al pasillo. Allí, en la sala, estaba Tomás, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Al levantar la vista y cruzarnos la mirada, sentí un quiebre en mi interior. Sus ojos decían lo que él no se atrevía a pronunciar. Habíamos rebasado el límite sin retorno. Los días siguientes se hicieron insoportables. Nos desplazábamos por la casa como sombras, evitando hablar y apenas cruzando miradas cuando era inevitable. Aún así, ese mutismo era más sofocante que cualquier discusión. Las noches se volvieron angustiosas. No podía dormir. Al cerrar los ojos, me asaltaban los recuerdos de cada instante compartido, cada gesto de cercanía, cada palabra al oído que nos llevó a este punto. Lo peor era que no sentía remordimiento. Tras mi turno en la clínica, comprendí que no podía seguir así. Al entrar en la casa, lo descubrí en la sala, sosteniendo un vaso de tequila. Desde esa noche, empezó a beber con más frecuencia. Le dije con urgencia que teníamos que hablar. Al alzar la vista, Tomás me miró con un gesto cansado. No hay nada que comentar. Me acerqué y me senté a su lado. No podemos fingir que esto nunca sucedió. Exhaló con un aire de desgana y pasó su mano por el rostro. Estoy desconcertado, Clara. No sé cómo actuar en estas circunstancias. Emití un murmullo suave. Reconocí que yo tampoco tenía respuestas. En ese silencio compartido, comprendí que la situación no ofrecía una solución sencilla. Podríamos pretender que nada pasó y continuar como si todo siguiera igual. Tal vez alejarnos, tomar distancia y buscar la manera de comenzar en rutas diferentes. O rendirnos, aceptando algo que sabíamos que acabaría con nosotros. De pronto, anunció que se marchaba. Sentí como mi cuerpo se tensaba por completo. ¿Cómo? Clara, no hay alternativa. Si me quedo, si seguimos con esto, no completó la frase. No hacía falta. Los días siguientes fueron un auténtico suplicio. Era difícil de procesar, lo decía con total franqueza. Mientras empacaba sus cosas, vendía objetos y preparaba su salida del pueblo, yo sentía que me deshacía por dentro. La noche antes de su partida, lo encontré en su habitación, sentado en la cama con la mirada perdida. Me apoyé en el marco de la puerta, con un nudo en la garganta. ¿Esto es lo que deseas? Musite en Fotzbayer. Él alzó la vista y me miró con tristeza. No es lo que quiero. Pero es lo que debemos hacer. Noté cómo mis ojos se humedecían. ¿Y si mi deseo es que te quedes? Hubo un prolongado silencio. Clara, no podemos seguir así. Pero, se levantó y se acercó. No lo compliques más, dijo. Percibí su calor, su fragancia, su cercanía. Sin dudarlo, lo besé. Fue un beso cargado de desesperación, con todas las palabras que no éramos capaces de pronunciar. Respondió con la misma intensidad. Me apoyé contra su cuerpo, sintiendo sus manos recorrer mi piel, como si quisiera retener cada detalle. Se trató de una despedida definitiva, un adiós sin pronunciar. Cuando amaneció, él ya no estaba. Nunca supe a dónde fue. No volví a recibir una llamada, ni dejó rastro alguno. Busqué en cada lugar sombrío, cada rincón de la casa, durante esas noches en que el silencio se hacía insoportable. Pero él ya no estaba. Me quedé con el peso de lo que fuimos, cargando con lo que nunca llegamos a ser.